Hola a todos, mi nombre es Hugo Salgado. Este video es parte de una serie de cápsulas que estamos armando dentro del grupo de DNS del ACNOG con pequeñas ayudas y consejos, con ejemplos de uso del sistema DNS, enfocado sobre todo para operadores. Intentaremos ser bien sucintos y resumidos para ir directamente a los problemas y tratar de darle solución, explicarlo en pocas palabras. Sin embargo, consideramos que es muy importante, al menos desde la parte más teórica del DNS, entender bien cómo funciona un paquete de consulta y de respuesta. Más que nada para explicar un poco del protocolo. Y sobre todo el uso de la herramienta DIG, que es una de las, yo creo que es la herramienta más poderosa y de las esenciales para que debiera tener cualquier persona que quiera hacer debug del DNS. Entonces aquí la idea es mostrarle un poco en básica cómo funciona, cuál es el componente de un paquete DNS y cómo podemos utilizar DIG para analizarlo. Partamos entonces. ¿Qué es lo que es una pregunta DNS? Una pregunta DNS es un paquete UDP que dentro tiene una cierta estructura que es estándar, que es la misma para la pregunta y la respuesta. Tiene ciertas diferencias que las vamos a ir viendo más adelante, pero básicamente la estructura es similar. Entonces, como dice que al final es una cierta cantidad de información que va dentro de un paquete UDP que va dirigido al puerto 53, que es el estándar del servicio DNS de un servidor recursivo. Un cliente arma una pregunta, se le envía al recursivo y el recursivo le envía la respuesta. Lo más importante, lo básico, la consulta se dice que es una tupla de 3 valores, que es el nombre, la clase y el tipo. El nombre es la etiqueta por la que estoy preguntando. El tipo es qué es lo que yo quiero obtener como respuesta. Por ejemplo, acá lo que yo estoy pidiendo es la dirección IPv6 de esta etiqueta, que su tipo es 4A. También existe la 1A, que es la dirección IPv4. También está MX, por ejemplo, para las casillas de correo. Está NS, TXT, etc. Otra parte que es muy importante, que muchas veces uno no tiene conciencia, es la clase de la consulta, que en el 99.9 de los casos es IN, que quiere decir Internet. En un comienzo se diseñó el DNS para que pudieran existir distintas clases, pero sin embargo a través del tiempo y del uso ya se ha demostrado de que prácticamente no tendría funcionamiento utilizar otra clase y ya se desestima como posible extensión del DNS. Sin embargo, hay una clase que a veces aparece que se mantiene desde sus orígenes, que es la clase Caos, que no sé si alguno de ustedes la ha visto, pero en otro episodio vamos a conversar sobre eso. Otra cosa muy importante de un paquete de preguntas es que debiera llevar el bit encendido, el bit RD, que significa, por favor, hágame recursión. El cliente le pide al servidor que le haga recursión con ese bit, el bit 1. ¿Qué quiere decir? Que yo como cliente le pregunto al servidor, pero si ese servidor no tiene dentro la respuesta, no la tiene en su caché ni la conoce, al tener el bit 1 de RD quiere decir que yo le estoy pidiendo a ese recursivo que por favor averigüe la respuesta por mí. Entonces este recursivo debiera comenzar a consultar a los autoritativos, a recorrer todo el árbol DNS hasta obtener la respuesta y respondérmela. Eso quiere decir el bit RD1. Este es el paquete DNS. Bueno, esta es la estructura, los bits, los bytes, es variable de largo. Estos bits de acá no son muy importantes conocerlos, los vamos a ver más adelante lo que significan. Básicamente todo esto, este recode del código de respuesta, que es muy importante. El que les decía yo, el RD, el de recursión, el que va aquí. Tiene un identificador que debería ser un número al azar, random, de 16 bits. Y una cosa importante es que cualquier respuesta tiene 4 secciones, que son, perdón, las secciones las de acá abajo, que son las respuestas, las delegaciones y los adicionales. En cada uno de ellos puede venir distintos registros. Aquí, por ejemplo, este es el paquete de la misma pregunta que está acá, perdón.
O sea, yo estoy preguntando, tengo un QD count de 1, que es este registro de acá, que dice www.ietf.org. ¿Ok? La respuesta sigue esta misma estructura, entonces es bien importante. Ahora, ¿cómo se traduce esta misma pregunta? Ya no en el paquete ni explicarlo por sus componentes, sino utilizando el comando dig. El comando dig tiene aquí el QName, la etiqueta, el QType. La clase por default es IN, entonces uno no es necesario que lo ponga. La recursión que yo les decía, el bit QR, se escribe con más rec en dig, pero tampoco es necesario ponerlo porque viene por default. Y acá es el servidor al cual yo estoy dirigiendo la pregunta. Esto es muy importante porque muchas veces hay gente que, por ejemplo, por diagnóstico dice a mí no me funciona, yo hago un dig y me retorna algo inesperado. Pero la pregunta es, ¿a quién le estás haciendo el dig? Si tú no pones nada acá, el dig va a ser dirigido por defecto a tu propio resolver que tiene configurado tu sistema operativo. Pero cuando uno hace debugging es muy importante ser explícito. Entonces yo aquí le estoy dirigiendo este paquete DNS a este servidor, que es un recursivo abierto público, el de Quad9. Y por ejemplo, si yo tengo un servidor local, le puedo poner dig arroba 127.001, 2.2.1, etc. Pero es muy importante ser bien explícito, porque si no, yo no sé a quién le estoy preguntando. Entonces, ¿qué pasa con este paquete? Este paquete viaja desde el cliente al servidor. Como ya les dije, dentro de un paquete UDP, originado en un puerto aleatorio. Y el tamaño, aquí es importante. Históricamente el máximo de preguntas, tanto de pregunta como respuesta, era de 512 bytes. Pero fue ampliado con EDNS, bueno, hace ya bastante tiempo, hasta el máximo en teoría de 64 kilos, que es el paquete UDP máximo. Sin embargo, en la práctica se mantuvo durante mucho tiempo en 4 kilos. Pero esto es parte de un curso que dicté a comienzos del año 2020 y ya tiene un cambio muy importante a partir de la campaña de DNS Flag Day de octubre del 2020. Se recomienda que el máximo sea de 1232 bytes. Después en otro capítulo podemos estudiar por qué este número mágico. Importante, si la respuesta sobre todo es muy grande, el DNS tiene un mecanismo que permite señalizar al cliente de que es necesario pasarse a TCP. Y al pasarse a TCP ya no hay restricciones de tamaño. Entonces, el cliente envía una consulta, el servidor le responde y le dice con un bit especial que dice TC igual 1, entonces el cliente dice, es muy grande. Entonces vuelvo a hacer la pregunta, pero esta vez por TCP. Otra cosa importante, la pregunta y la respuesta vienen en claro dentro del paquete, no hay cifrado. O sea, cualquiera que esté en el camino puede leer, o sea, los routers o firewalls, etc. Que para la gente que le importa mucho la privacidad esto es muy importante. Ahora hay mucha gente que no, hemos vivido todo este tiempo así y hay mucha gente que dice que el DNS es público, entonces no es necesario cifrarlo. Ahí, también podemos tener otro capítulo para discutir esto. Ahora, ¿qué puede pasar? ¿Qué problemas típicos hay? Que se pierda el paquete. Como esto es UDP, no hay conexión, o sea, no hay un traceo de pregunta y respuesta. Entonces, un cliente envía una pregunta y ¿qué tiene que hacer? Esperar la respuesta. Si dentro de 5 segundos no recibe respuesta, dig reintenta una segunda vez y 3 veces. Si después de ya de 15 segundos no hay respuesta, dice ok, el servidor no se encuentra o no responde. Hay distintos software, tienen distintos métodos de retransmisión, que todo depende de cada uno. Entonces pueden perder paquetes porque, no sé, un router está lleno de memoria y lo dejó caer o se fue a un lugar distinto, etc. También pueden haber bloqueos en la ruta y también pueden haber filtros por firewalls. Hay ciertos firewalls o inspecciones de estas máquinas que hacen inspección profunda de paquetes que a veces analizan los paquetes y los descartan algunos. No sé, consideran, por ejemplo, que algún tipo que ustedes consulten no lo conocen, entonces lo botan, lo tiran. Lo cual causa bastantes problemas porque en general la recomendación es que los firewalls dejen pasar el tráfico de DNS y que sea el mismo servidor y el cliente los que negocian cómo
qué hacer con la respuesta. Que los firewalls limiten ciertos tipos causa problemas, por ejemplo, de extensión del DNS, porque la gente inventa nuevos tipos y cuando los despliega se da cuenta de que no funcionan por este tipo de bloqueos. Y aquí venimos a lo más importante. ¿Cómo se ve la respuesta? El comando dig que estaba acá atrás, que les mostré aquí, esta es la respuesta real. Acá hay mucha información y aquí está todo el poder de la herramienta dig. Cada una de estas cosas tiene su correspondencia en el paquete que yo les mostré antes en ese diagrama. Entonces, yo aquí les voy a mostrar las cosas más importantes que deberíamos tener en cuenta, pero aquí hay mucho para investigar. Lo primero, acá en la primera línea se repite el comando. Está acá. Entonces, uno con esta información de aquí ya sabe cuál fue la consulta que se hizo. Vamos viendo lo más importante. Primero, Rcode, la respuesta, el código de respuesta. Yo esto de aquí me gustaría que estuviera aquí en la primera línea y en rojo, porque es de hecho la pieza más importante y muchas veces se ignora al estar aquí oculta dentro de otra información. Pero básicamente lo que dice aquí no es error, que todo funcionó bien. Esto es lo que uno espera siempre. El estatus puede cambiar, puede ser en X domain de que el dominio no existía, puede ser fail de que hubo un problema del servidor, puede ser refused de que el servidor se niega a responderme, etc. Pero ahora quedémonos con que no error quiere decir está todo bien, entonces cobra sentido seguir analizándolo. Si yo hago una pregunta y mi respuesta dice un problema acá, ya no es necesario seguir analizando. Segundo, respuesta 3. Quiere decir que vienen 3 respuestas dentro de este paquete, que son las 3 que están acá abajo. Entonces, muy importante. Fíjense que yo hago una consulta, pero recibo 3 respuestas. Aquí después vamos a ver más adelante porque son 3. ¿Qué más? Quiere decir que hay una adicional. Este adicional 1 es bastante truculento porque ese 1 quiere decir que viene con EDNS. Pero lo vamos a ver en detalle en otro capítulo. Sigamos. Aquí los flags, los bits que yo le mostraba arriba. Flag RA. Esto es muy importante cuando yo estoy viendo una respuesta. Quiere decir que el servidor al cual yo le hice la consulta me dijo, ok, yo voy a hacer recursión por ti. Yo le digo recursion desired, yo deseo recursión, y él me responde recursion available. O sea, la recursión está disponible. Lo que quiere decir que el servidor hizo todo lo posible por darme la respuesta final. Si no viene el RA acá, quiere decir que o bien el recursivo al que yo le pregunté se niega a servirme, o sea, puede ser que yo no soy un cliente autorizado, o bien yo le estoy preguntando a un autoritativo. El autoritativo no me responde con recursión porque no es su trabajo. El autoritativo solo responde en lo que tiene en su zona, no se dedica a cazar respuestas, pero en cambio un recursivo sí. Entonces, muy importante cuando estoy consultando un recursivo mirar el RA. ¿Qué más? AD. AD quiere decir que está autenticado con DNSSEC. Quiere decir que esta respuesta que me está dando, el recursivo la verificó, que su firma fuera válida y entonces viene con lo correcto desde el punto de vista de DNS. Ahora, muy importante, si no viene la D, quiere decir que la zona no está firmada, el registro no tiene firma, lo cual no quiere decir que esté mala, pero pudiera haber cierto riesgo. Entonces, pero si viene la D es muy, muy bien. Cosa importante, la respuesta, el TTL del caché del recursivo. El recursivo, que es el que me está dando la respuesta, puede haber tenido la respuesta en su caché, en su memoria temporal. Y lo que me está diciendo el recursivo que este es el tiempo en segundos por el cual él tiene derecho a seguir respondiéndome con lo mismo. Entonces yo sé que esta respuesta de acá vale por 1300 segundos. Luego de ese tiempo, el recursivo tiene que volver a refrescarlo y volver a preguntarle a los autoritativos porque ya no tiene derecho a seguir guardándolo y responder con lo mismo. Si se fijan aquí el TTL es distinto porque los registros son distintos, el tipo. Entonces, pese a que este lo puede guardar por 1300 segundos, este lo guarda por 197 segundos. Entonces, lo más probable es que pronto el recursivo tenga que refrescarlo. Ahora, ¿de qué me sirve esto? Me sirve, por ejemplo, de saber de que esta es una respuesta que estaba en el caché, de que yo también a su vez la puedo almacenar durante este tiempo que está acá, y luego de eso debiera volver a preguntar, etc.
El tipo, muy importante. Yo pregunté por el 4A, aquí viene el 4A, pero fíjense que el 4A corresponde a otra etiqueta, no la que yo pregunté. ¿Por qué? Bueno, porque efectivamente la pregunta que yo hice no tenía registro 4A, sino que tenía un CNAME. Y el recursivo, muy amable, pues como yo le dije RD, él siguió la cadena de CNAMEs, del alias, y consultó por este nombre y obtuvo los 4A. Si yo no le digo RD0, el recursivo lo más probable es que me hubiera dicho solamente acá. Esta es mi respuesta y no tengo más. Pero yo al decirle que hiciera recursión, siguió y me da la respuesta final. Ahora, son dos registros acá porque tiene dos A el nombre. Entonces ahí podría tener muchas más. Muy importante entonces cuando yo reviso la respuesta mirar que el tipo calce. El tiempo de respuesta, esto es muy importante cuando uno está haciendo debug, análisis de problemas, porque este tiempo, por ejemplo, me puede indicar quién me respondió. En este caso son 27 milisegundos, yo lo hice desde Santiago de Chile, lo cual quiere decir que el servidor que me respondió del 9999 estaba en Santiago, muy cerca de acá. Si me hubiera respondido el 9999 de Estados Unidos, esto hubiera sido por lo menos 120 milisegundos, que es lo que tarda un paquete en ir y volver. Es muy importante porque si uno se entera de que está recibiendo respuestas cercanas. Y por último el tamaño, que como les decía puede servir para hacer debugging de ciertos problemas. Por ejemplo, si yo consulto y este tamaño es muy grande, puede ser que desde otro lugar no obtenga respuesta porque hay ciertos filtros de tamaño de paquete. Ahora esto 142 bytes no debería tener problema en ninguna parte y es un tamaño bastante común en este mundo. Y eso es todo. Espero no haber sido no haber pasado muy rápido todo, pero la idea es que ustedes nos ayuden, que nos hagan consultas. Lo ideal es que se suscriban a la lista de DNS del grupo de LACNOG, www.lacnog.org, porque ahí hay mucha gente que son expertos y que encantado les puede ayudar. Pero básicamente esto es lo que yo creo que es bueno tener como base para ya seguir adelante con la otra consulta. Muchas gracias por todo y nos seguimos viendo.